Mi padre nunca pensó ser arquitecto. En su familia no había absolutamente ninguna vinculación con el mundo de la arquitectura, de las artes, de la música. Él venía de una familia de marinos y su vocación absoluta fue ser siempre marino. No pudo porque era muy miope y no pasó ninguna de las revisiones médicas, era muy corto de vista. En las fotografías antiguas se ve que llevaba unas gafas con unos cristales muy gruesos, y ya muy disgustado, ¿no?, por no poder seguir la carrera de marino y estar muy perdido, un familiar, un tío, le llevó a conocer a Casto Fernández-Shaw, el arquitecto que en aquel momento era el jefe de arquitectura y de ingenieros en el polígono militar de La Carraca, en San Fernando, Cádiz. Yo no sé qué le diría a Casto Fernández-Shaw sobre la carrera de arquitectura, pero desde aquel momento mi padre decidió ya ser arquitecto, y desde aquel momento Casto Fernández-Shaw siguió muy de cerca todos los estudios de mi padre en arquitectura. Ingresa en la Escuela de Arquitectura de Madrid, se traslada a Madrid a vivir en un colegio mayor, que fue el momento en el cual marca todas sus relaciones posteriores personales de vida. El Colegio Mayor de los Dominicos, que es donde está también estudiando Rafael de la Hoz, que viene de Córdoba, está también Ramón Vázquez Molezún, que viene de Galicia, está también Eduardo Chillida, y una serie de personas que formaron parte de su vida de una manera continuada hasta el final. En concreto, durante esa etapa del Colegio Mayor hay dos dominicos que tienen una vinculación muy grande con Rafael de la Hoz, con mi padre, pero también con Ramón Vázquez Molezún y con artistas como Carlos Pascual de Lara, también, que intervino luego en las vidrieras del Colegio Mayor Aquinas. Estos dos dominicos eran el padre José Manuel Aguilar, director de la revista Ara, Arte Religioso Actual, y el otro dominico era el padre Úbeda Purkis, que era un neurocientífico, neuropsiquiatra también, personas de altísima cualificación profesional, que acompañaron a los jovencísimos estudiantes en el Colegio Mayor. De hecho, el Colegio Mayor Aquinas, que hacen Rafael de la Hoz y mi padre en colaboración durante esa etapa, emprenden este proyecto cuando ellos eran estudiantes. Es increíble que estos dominicos delegaran ese grandísimo edificio que iba a ser no solamente un colegio mayor, iba a ser un centro de estudios de la Orden Dominicana, con un programa amplísimo de biblioteca, centro de estudios, colegio mayor, iglesia, etcétera, pues lo delegaran en unos estudiantes de arquitectura. Sucede que cuando ya termina la carrera, mi padre opta a la beca de Roma, al Gran Premio de Roma, precisamente por consejo de Ramón Vázquez Molezún, a quien ha conocido con los dominicos. Cuando mi padre va a Roma ya en el año 53 y empieza a colaborar con Javier Carvajal en dos obras que son emblemáticas en Roma, como es el Panteón de los Españoles para la Ópera Pía en Roma, que también es una historia muy bonita de colaboración entre dos arquitectos con un artista, con Joaquín García Donaire, que es quien hace no solamente las esculturas para ser integradas en el pabellón, sino que trabaja también como verdadero autor de todo el conjunto, digamos, monumental, aunque precisamente yo siempre digo que es un panteón que está alejado de la idea de monumento, está más cercano a la idea de una casa para todos, de una casa donde se encuentran los vivos y los muertos, ¿no? La otra obra, el Pabellón de España para la Trienal de Milán, que obtuvo la medalla de oro. Entonces ahí es donde se inicia esta colaboración con Javier Carvajal. O sea, mi padre se había casado con mi madre, con Isabel de Falla, se casaron justamente antes de ir a Roma, en el año 53, y ahí había comenzado esa vinculación
con el mundo de la música a través de ella. Sin embargo, cuando Germán de Falla, mi abuelo, hermano de Manuel de Falla, que es quien se había ocupado del legado Falla siempre desde que su hermano murió en Argentina en el año 46, el que se había ocupado de todo el legado era Germán. Germán muere en el año 59 y entonces todo lo que es el legado Falla llega a mi madre, y mi madre es la que decide junto con mi padre que todo ese legado no puede ser algo personal, algo heredado, algo familiar, sino que tiene que ver más con un legado universal que tiene que estar a disposición pública, que tiene que ser un legado para todos. De ahí arranca ya, yo creo, el pensamiento, ya en el año 64, de construir ya con arquitectura y con las herramientas propias de la arquitectura un centro, un edificio que fuera el que albergara todo el legado de Manuel de Falla, que es algo verdaderamente extraordinario. Ahora mismo es, yo creo, que el archivo musical más completo de toda Europa, y que todo ese mundo del centro cultural que no Auditorio Falla se construyera, y el lugar escogido fue Granada. En aquel momento, que efectivamente él murió de una manera, de hecho, en la puerta del estudio, y de una manera absolutamente repentina, con 65 años, y en un momento además de un trabajo muy intenso que nada hacía presagiar el shock de este corte. Y estaba la construcción del auditorio de Murcia y la construcción del Teatro Auditorio de Cuenca. El Palau de la Música de Valencia ya se había terminado, se había inaugurado y lo habíamos inaugurado juntos. Pero estaban estos nuevos auditorios, que eran además una experiencia nueva en los auditorios, como el Teatro de Cuenca, porque aúna el ser un teatro y ser un auditorio, con toda la complejidad que tiene la transformación de una caja escénica a la hora de convertirse también en auditorio, porque esto es algo que siempre estaba resuelto de antes de una manera muy precaria, ¿no? No podía ser ni un auditorio ni un teatro, tenía que funcionar a la vez de la misma manera, y los músicos se tenían que sentir igualmente de a gusto de una manera o de otra. Entonces esto era un trabajo nuevo y de investigación que tenía él entre manos y que no llegó a haber concluido. A él le importaba mucho no solamente cómo el espectador se vinculara al espacio musical y a compartir con los músicos la experiencia del hecho musical, sino cómo los músicos se escuchan entre sí. El Auditorio de Murcia tiene que ver con esta experiencia que tampoco vio concluida. El Auditorio de Murcia, además, con la experimentación otra vez de esa sala de planta lenticular que ya había iniciado el estudio en el concurso de la Ópera de Madrid en el año 64, es decir, es un trabajo muy continuado el de la experiencia de los espacios musicales en el tiempo, y que no es siempre un corte y un arranque, sino que es una mejora continuada y una transformación de estos espacios. Entonces, en este sentido, el Auditorio de Murcia pues fue muy emocionante cuando lo inaugura ya Chelebidache en el año 95, 5 años después de morir mi padre, cuando escuchamos por fin el cómo podía ser esa sala lenticular que Chelebidache elogió, además sin ningún reparo, el cómo sonaba. Mi padre no era un arquitecto simplemente investigador o teórico de estas cuestiones de las iglesias, de la música. Él era un constructor. Él tenía, hemos hablado de una grandísima preparación técnica, sabía construir, le gustaba la obra, le gustaba la construcción. Él hacía los precálculos de estructura, los presupuestos económicos de la obra, con una concienciación absoluta del coste de los edificios, y él llevaba muy directamente todas las cuestiones de las obras. Entonces, estos dos últimos edificios, ahí le quedó
por terminar de constatar, de estudiar la finalización de estos edificios y la construcción de estos edificios. Pero hay a la vez otro proyecto que quedó sin construir, y que es el teatro al aire libre en el Generalife, también en la Alhambra. Aquí vienen a aunarse además la reflexión sobre el hecho musical en los espacios abiertos, cuando no tenemos el cobijo de la arquitectura para mejorar esa musicalidad y esa acústica natural que necesita la música. El Teatro del Generalife debía resolver con unos reflectores acústicos, siempre pensando en acústica natural, aunque ahí también teníamos acústica asistida, pero había que resolver esta cuestión del sonido en un espacio abierto. Pero tenía otra cuestión que era muy bonita y que él nos decía siempre, que es el trabajar sobre una colina a la manera de los antiguos griegos, que trabajaban con los graderíos, con una visibilidad impecable sobre una colina natural, sobre el terreno natural, y enfocando el escenario a un punto de grandísima belleza, como pueden ser en los teatros griegos, pues el Etna, por ejemplo, nevado, ¿no? Entonces, o los teatros antiguos de Siracusa que él visitó y que él estudiaba en este sentido, ¿no? Y entonces en Granada ese fondo de grandísima hermosura, como fondo de escena, como front scenae del teatro, pues era la Torre de las Infantas de la Alhambra. La donación surge también de una manera casual, cuando me llaman del museo hace ya muchos años para ver si teníamos información en el archivo sobre la instalación del Guernica, del cuadro Guernica, en aquella urna increíble del Casón del Buen Retiro. Y vinieron a ver, claro, yo tenía ordenadas todas las cajas, estaban todos los dibujos, estaban las cartas del encargo, la carta de Tussell, en la cual le dice Pepe con absoluta discreción: nadie puede saber que el MoMA nos va a dar el cuadro, pero nadie puede saberlo porque, bueno, políticamente aquello estaba muy comprometido, este asunto, ¿no? Vieron que había un legado, cuando vinieron al estudio, pues que había un legado que estaba ordenado, que estaba valorado, que era querido y que toda la familia además valorábamos mucho, aunque en mí había recaído, no sé, tal vez por ser la mayor de 6 hermanos. Yo voluntariamente me había dedicado a ordenarlo, ¿no? Lo hablé con mi madre, que mi madre además, con una mente archivística vinculada a todo el legado Falla, por supuesto, y a todos los hermanos. Ninguno dijo quiero un solo dibujo, a todos les pareció maravilloso y encantados que sobre todo pueda ponerse a disposición pública y que todo el mundo pueda entrar en la catalogación maravillosa que estáis haciendo y pueda ver los tubos de planos, que para mí es increíble. Yo cogía un tubo de planos, las manos negras de polvo, sacar con mucho cuidado luego los planos, ponerlos en horizontal, enrollarlos con cuidado, hacer el índice, volver a meterlos, subir. Era un esfuerzo subir, bajar, colocar. Y ahora, sin embargo, clic, 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 lo voy viendo todo y me parece una maravilla, que es como lo van a ver ahora las nuevas personas que quieran, no solamente arquitectos, que quieran entrar en esta catalogación que habéis hecho.